educación para la salud y fue una cosa simultánea, por lo cual me pareció importante poder estudiar qué había pasado. La historia esta la podemos dividir en tres etapas. Del inicio de los tiempos a la caída del Imperio Romano, desde este momento hasta fines del siglo XVIII y luego desde el fin del siglo XVIII a la actualidad. Fue una necesidad del ser humano primitivo descubrir y establecer normas básicas para sobrevivir. Los primeros habitantes fue a través de la familia que transmitieron las normas de los hábitos de higiene, de alimentación, de vestimenta, de cuidado del cuerpo, del ambiente, del conocimiento de los riesgos y peligros. Pero al establecerse, de pasar de nómades a poblaciones sedentarias, tuvieron que también buscar normas de convivencia relacionadas con la higiene. Y durante prácticamente, salvo los últimos 3 siglos últimos, incluyendo este, todas las normas de higiene se hicieron por transmisión oral, fundamentalmente porque la población era analfabeta, con gran influencia mágico-religiosa, y solo el avance científico y de la medicina especialmente logró mejorarlas a partir del siglo XVIII y fundamentalmente del siglo XIX. 4000 años antes de Cristo en Babilonia, que tenían un buen dominio del agua, ya tenían un control de las aguas residuales y negras por tuberías de arcilla que llevaban desde las casas a pozos negros o ciegos y por baldeo las sacaban de las ciudades. O sea que el saneamiento de las ciudades acompaña al ser humano como un requisito básico para la higiene pública desde hace miles de años. 2600 años antes de Cristo, en Egipto existía una gran cultura de la higiene corporal, la situaban por encima del decoro. Ellos tenían gran dominio del agua, pero el agua que tenían por diques y por canales era la misma que usaban para bañarse y la misma que usaban para beber. La bebían directamente la gente de menos recursos, o si no, hervida, calentada al sol o decantada en grandes tinajas. Se cuidaba mucho el cuerpo, se rapaban, sobre todo por el calor y por los piojos, se depilaban, usaban desodorantes con hierbas y perfumes. Las clases altas se bañaban, higienizaban en domicilio, pero la mayoría se bañaba en el río, en el mismo río donde tomaban el agua. En las casas de los pudientes tenía una especie de retrete que era una madera agujereada y debajo colocaban una vasinilla con arena donde juntaban las deposiciones, las cubrían con arena y las volcaban a la tierra, al agua y donde se bañaban también. Y eso determinó grandes contaminaciones y se pudo encontrar en momias que tenían parasitosis. 2500 a 1600 antes de Cristo, en donde ahora es Pakistán, en el asentamiento de Mohenjo-Daro, ya se encontró que habían cisternas para el agua de lluvia y que de esas casas habían colectores conectadas a otros del alcantarillado público para derivar las aguas negras y servidas fuera de la ciudad. En el año 1800 años antes de Cristo, en la Biblia, ya en la ley mosaica, aparecen algunas normas de higiene referidas a la higiene personal, a la higiene alimentaria con alimentos prohibidos, necesidad de aislamiento, en especial para la lepra, cómo se tenía que hacer la desinfección de sus casas y sus pertenencias, el uso del fuego y el agua para hacerlo, y hasta tenían disposiciones de comportamiento sexual. En Grecia antigua era muy cuidadoso de la higiene personal, pero no tanto del baño, que solo lo hacían para las fiestas. En general, solo los hombres ricos iban a los baños públicos, las mujeres no podían ir y si no, se bañaban en sus casas. Pero lo habitual es que utilizaran aceite para cubrir el cuerpo, que lo retiraban con un instrumento romo de madera o metal que se llamaba estrígil, que era como se higienizaban. Vemos ahí las imágenes de los atletas después de hacer ejercicio, era la manera de higienizarse, no lo hacían con agua. En la Grecia antigua, Galeno escribió 6 libros. Entre los puntos que tratan son muchos vinculados a la salud, referidas a la alimentación, cuidado del cuerpo, protección contra el frío y necesidad de reposo. En Roma, indudablemente, fue el apogeo de la civilización antigua.
tenían un excelente dominio del agua, la usaban para alimentación e higiene. Llegaba a Roma por 507 kilómetros de acueductos, 12 en total, la mayoría bajo tierra, pero tenían problema que muchas de las cañerías eran de plomo, lo cual intoxicaba, provocaría intoxicación plúmbrica, no sobrevivían tanto tiempo como para se manifestara. Y otros eran en superficie y solo el 12% sostenía por arquería. Nutrían grandes cisternas públicas, 11 termas, 900 baños públicos y 1.400 fuentes o piscinas. Se calcula que en la época de apogeo gastaban 1 millón de metros cúbicos de agua diario. En las casas tenían generalmente fuentes donde juntaban el agua de lluvia, que por cañerías la dirigían a cisternas bajo de ellas. Sin embargo, y después la distribuían y usaban. La cisterna más grande no la hicieron en Roma, sino en Constantinopla, que tiene una capacidad para 12.600 metros cúbicos de agua y está mantenido su techo por 48 columnas. Y lo particular es que en las fuentes públicas las válvulas tenían la cabeza de un águila en homenaje a Grifus, que era un dios meteorológico griego que tenía cuerpo de león también, y de allí derivó el nombre de grifo que se utiliza para las canillas. En las casas particulares tenían retretes o si no tenían baños públicos. Habían creado un sistema de alcantarillado por agua de lluvia que se juntaba con cañerías que venían de las casas con aguas negras y aguas hervidas y las aguas que venían de los baños públicos y se reunían en la cloaca máxima que iba al Tíber. Ahí está la desembocadura que todavía existe, la cloaca máxima en el río Tíber, y que se construyó 600 años antes de Cristo en la época de Lucio Tarquino Prisco. Se siguió usando hasta más allá de la caída del Imperio Romano en el año V. El buen uso del agua, la higiene, el sistema de saneamiento seguramente evitaron muchas enfermedades y epidemias durante el Imperio Romano. Pero después vino la Edad Media, en donde hasta el siglo XVIII, donde se abandonó el baño público e individual y la higiene individual y de las ciudades, y desapareció el saneamiento, porque el criterio médico que existía en la época decía que las enfermedades entraban por los poros de la piel, y que entonces el baño los dilataba y eso provocaba las enfermedades. La higiene era mínima, generalmente se lavaban la cara y las manos cuando se levantaban por la cantidad de piojos y pulgas que había en la ropa donde dormían, y la ropa se cambiaba muy poca frecuencia. No había jabón, entonces usaban agua y después le agregaban cenizas y huellas perfumadas. A veces, cuando hacían higiene de los pies y las partes íntimas, la frotaban con telas de algodón o de hilo con hierbas perfumadas o perfumes y le llamaban baño seco. La mayoría de la población se higienizaba ya en corrientes de agua o estancada. Había baños comunitarios y los que podían disponían de tinas en donde los lavaban o volcaban agua directamente con palanganas o jarras. El cuidado del cabello era muy difícil por la presencia de piojos y además porque utilizaban generalmente cenizas, frutas como la pera y la palta o hierbas perfumadas para tratarlo, lo cual lo dañaba más y provocaba lesiones en el cuero cabelludo. Ese problema asociado a que algunos soberanos y de la nobleza se pusieron cargos precozmente, empezaron a usar pelucas. El problema es que las pelucas también tenían piojos. Los baños no eran frecuentes y con suerte se bañaban una vez por mes, se dice a María Antonieta, 2 veces en su vida Luis XIV por indicación médica e Isabel Católica también 2 veces en su vida. Por lo tanto, los olores eran muy abundantes. Sumamos que la higiene personal era escasa, la ropa en la mayoría no se podía, mucha ropa, muchas telas no se podían lavar, se lavaban poco, no había retretes, la ropa se ensuciaba cuando uno hacía sus necesidades, el olor se hacía insoportable. Al punto que se usaban muchos tipos de perfumes personales, para la ropa, para el ambiente, lo cual, sumado al hedor que había
de toda esa suciedad, el aire se transformaba sofocante y asfixiante. De ahí que se expandió el uso del abanico más que por el calor para cambiar el aire. Y muchas cortes, como la de Enrique VIII, variaban de castillo cada vez que el olor se hacía insoportable hasta que lo ventilaban y volvían a estar aireados. Usaban como 50 castillos para rotar. Versalles tenía un problema enorme, que las cortes estaban siempre en Versalles. Y después vamos a ver cómo vivían. No usaban cubiertos para comer hasta el siglo XII o XIII, o sea que hasta ese momento se comía con las manos y un cuchillo, con lo cual además aumentaba todavía mucho más la falta de higiene. Lo que sí era buena era la higiene de la boca, porque tenía uno por estética y otro por enorme temor que tenían al tener que le sacaran los dientes o las muelas sin anestesia. Entonces lo trataban con cenizas, ojos vegetales y cabos para los separados interdentarios. Si a esa falta de higiene corporal le sumamos la ausencia o tratamiento adecuado de las aguas residuales, de las heces humanas y los desperdicios, se afectaba muchísimo la salud pública. En los castillos había retretes que los desperdicios directamente caían en la pared del castillo o iban a la tierra que estaba abajo, o tenían un conducto, los juntaban en la parte inferior y después los llevaban a los pozos negros, los llevaban a la tierra o el agua del foso, o como vemos en la última foto de allá, directamente los conductos iban hacia el agua del foso, lo cual hacía todavía un mecanismo de defensa más seguro. Versalles, por ejemplo, no tenía un salón especial para hacer las necesidades de la gente. Sí tenía 300 sillas cómodas, que era un sillón, una silla agujereada, donde debajo ponían un recipiente, que los ubicaban detrás de cortinas o de biombos. Pero si se estima que en el momento de apogeo en Versalles vivían 20.000 personas, eran totalmente insuficientes. Como ven, no era fácil salir de Versalles, o sea que la gente lo que hacía era buscar el cortinado más cercano o el lugar más alejado para evacuar las necesidades, y estaba realmente en una suciedad espantosa. Algunas mujeres tienen una palangana portátil camuflada como un libro que nombraban Viaje a los Países Bajos. En la época que estaban en guerra con ellos y le decían que defecaban sobre ellos. En las casas, bueno, había sistemas sencillos para evacuar en vacinillas, algunos un poco más sofisticados con sillas o sillones, o si no, los que tenían suerte de un poquito de terreno alrededor, lo tenían fuera de las casas. Y lo que se evacuaba se juntaban pozos ciegos, algunos tenían pozos negros, que teóricamente 2 o 3 veces en el año los evacuaban y los estaban como abono. Pero la contaminación de la tierra era bastante frecuente y contaminaban el agua de depósito, con lo cual mucha gente prefería tomar vino o cerveza y no tomaba agua. En las casas el problema de qué hacer con el contenido de las vacinillas era peor, porque las tenían que sacar a la calle, o si no, los que vivían en los pisos altos, había uno más pisos, lo tiraban directamente al grito del agua va, lo que creó la costumbre de usar sombreros de ala ancha para protegerse de lo que podía caer, igual que sombrillas. Ahora, todo esto iba a la calle, y la calle era un verdadero caldo de cultivo, porque se juntaba el agua de lluvia, sobre todo peor cuando las calles eran de tierra, las aguas hervidas, los residuos, los animales domésticos, los roedores, donde las epidemias estaban a la orden del día, y las enfermedades también. Hubo 2 grandes epidemias, que fue la peste de Justiniano en el siglo VI, que determinó una mortalidad entre del 30 al 50% de la población del Imperio Bizantino, y 8 siglos después la peste negra bubónica por Listeria pestis en lo que era Europa. Los médicos se vestían con aquella vestimenta totalmente cubierto de la cabeza a los pies y utilizaban ese antifaz narigudo, en donde ese nariz ponían hierbas aromáticas para poder tolerar el hedor cuando pasaban visitas. La excepción a todo esto fue la península ibérica. Los 8 siglos de gobierno árabe, y los árabes tenían mucho respeto por el agua, seguramente porque provenían del desierto.
la tenían en depósitos y aljibes, en fuentes, acequias y canales, y tenían sistemas de saneamiento muy bueno, ya que tenían cañerías o canales a donde iban las aguas residuales y las aguas negras y después las derivaban fuera de las ciudades. En 1480 aparece otra publicación sanitaria de la Escuela de Medicina de Salerno, que fue el Regimen Sanitatis Salernitarum, con normas de higiene de alimentación, hierbas medicinales y su uso como plantas terapéuticas, y que fue usado como referencia hasta el siglo XIX. Ahora pasamos ya a la época del Renacimiento, en donde empiezan a mejorar las cosas. Sobre finales del siglo XVIII se empieza a mejorar la higiene corporal, se vuelve al baño diario, a la higiene ambiental, se hace un urbanismo sobre bases más higiénicas, mejoran condiciones de vida y laborales. La educación fue fundamental porque fue desapareciendo el analfabetismo, y en las ciencias se fueron desarrollando, sobre todo la medicina, en donde se empezó a establecer que las enfermedades podían ser debidas a determinadas causas. Así, en el 1700, Ramazzini escribió La relación de las enfermedades con el trabajo, y Percival en el 1784 el riesgo de enfermar a los trabajadores en las fábricas de espejo. Ferriar, además de relacionarla con el tipo de vivienda de los barrios pobres, estableció el concepto de aislamiento para las enfermedades infecciosas graves, las llamadas salas de fiebre. Jenner en 1796 tiene éxito con la vacunación antivariólica, lo cual puso de manifiesto que había enfermedades que se podían prever. Lo interesante es que había una costumbre turca que Lady Mary Montagu, que era una escritora y esposa de un diplomático inglés en Turquía, vio que las madres turcas le sacaban suero de las ampollas de los pacientes con viruela, se les inyectaban en la piel de los niños. Ella lo hizo con sus dos hijos, uno en Estambul y otro en Inglaterra, y fueron precursores de la vacuna antivariólica sin saberlo. John Snow fue el que hizo el primer estudio epidemiológico en el mundo, demostrando que el agua de la fuente de Golden Square, que se ve allí con punto rojo, era la causa de la epidemia de cólera de Londres. Él hizo todo este plan original que él mostró, donde todas las manzanas que estaban alrededor, todas las casas estaban contaminadas, menos las dos que estaban en amarillo. La de abajo era una fábrica de cerveza donde los que trabajaban ahí solo tomaban cerveza, y la otra era un hostal que se nutría de una fuente de agua propia y no la otra. Pulteney en Escocia demostró también la relación de la salud con la enfermedad, que dio lugar a un informe muy conocido en el Parlamento inglés sobre eso. Virchow en Alemania planteó que las enfermedades eran más económicas y sociales que físicas, y después, a mediados del siglo XVIII, comienza el saneamiento. El más paradigmático que se tomó de ejemplo después fue el de Hamburgo, de 1842, y después que se incendió más de casi la mitad de la ciudad, la reconstruyeron, pero entonces en todas las casas pusieron conexión de las cañerías de aguas negras con ventilación en las conexiones a las aguas del alcantarillado público, y además periódicamente la lavaban con agua de mar. La conexión en Londres fue en el 15, en Boston fue en el 33, en París fue en el 84. Entrado este siglo, recién en 1922 aparece el primer trabajo donde se plantea en Inglaterra y Canadá en utilizar la educación para mejorar la salud pública. En 1946, cuando se fundó la Organización Mundial de la Salud, el objetivo era promover la salud y prevenir las enfermedades en todo el planeta. Y en 1978, en la Declaración de Alma-Ata, se dice que la educación en la salud constituye un componente esencial de la atención sanitaria. Aquí se tomó conciencia en el mundo, en la primera mitad y pasada la primera mitad, que era fundamental tratar de incorporar la educación para la salud dentro de los sistemas formales.
En nuestro territorio, ¿qué pasó? Siempre fue preocupación de los gobernantes tratar de que la población no se enfermara. Y el primero que dio el ejemplo fue el rey Carlos IV de España, que a raíz de que se le murió una de sus hijas niñas con viruela, creó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, decidiendo llevar toda la vacuna antivirólica a todas sus posesiones en el mundo. Fue dirigida por dos médicos, Balmis y Salvay, duró 3 años y vacunaron más de 250.000 personas. Al Uruguay llegó a bordo del barco negrero portugués Rosa del Río el 5 de julio de 1805. Y allá a la derecha se ve todo el itinerario que hicieron los barcos y se fueron subdividiendo las exposiciones para poder lograr la vacunación de toda la población que dependía de la corona española. También en 1205, el gobernador de Montevideo, Ruiz de Huidobro, funda la Junta de Sanidad Marítima para evitar las epidemias importadas, lo cual determinó que se instrumentara el lazareto de la Isla de Flores, lugar de cuarentena de todos los visitantes. En 1829 se crea la Comisión Facultativa de Higiene Pública, que se transforma en Consejo de Higiene Pública en el 30. Y ya nuestra primera constitución, que se mantiene exactamente igual hasta ahora, establece la responsabilidad del Estado en asegurar la salud de sus ciudadanos. Montevideo tiene el privilegio de haber sido la primera ciudad de Latinoamérica en tener saneamiento por cañería. El empresario Juan José Arteaga le propone al gobierno de Flores en 1852 hacer la obra. Flores 2 años después dice que se puede hacer y se inicia en el 56. Hasta ese momento Montevideo, que tenía 40.000 habitantes, las aguas servidas y negras se juntaban en barriles, se tiraban al río de la Plata, que no se usaba como balneario. Es interesante que a Montevideo llegó antes el sistema de saneamiento que el agua por cañería, que llegó en 1871. Arteaga inició las obras y las mantuvo y las siguió expandiendo hasta 1917. Lo que se ve allá es el saneamiento actual de Montevideo, que cubre el 92% de su superficie. Pero lo que está en violeta es lo que hizo Arteaga y sigue funcionando hasta el día de hoy. Es interesante saber que a las ciudades del interior empezaron a llegar recién después del 20 y 30 el saneamiento de las ciudades. Una corriente médica muy importante a fines del siglo pasado, que llamó el higienismo novecentista, que era una manera diferente de actuar sobre la realidad social en términos sanitarios. Hay distintos eslabones. En el 77 se nombra a Diego Pérez profesor de la Cátedra de Higiene y Medicina Legal y comienza a enseñanza de higiene. En 1981 se titulan corredoras del asilo de huérfanos y expósitos, que tenían funciones paramédicas y educativas de los huérfanos y de las personas que se encargaban de ellos. En 1892 y 95, en ese periodo, se juntan el Consejo de Higiene y el de Sanidad Marítima en el Consejo Nacional de Higiene, y en 1895 se crea el Instituto de Higiene Experimental. Ya en el siglo pasado, en 1908, se forma el cuerpo médico escolar con estas funciones: de vigilancia higiénica de los edificios escolares, del personal de enseñanza, del material, del mobiliario y de los programas, profilaxia en enfermedades infecciosas contagiosas y estudios de retardados escolares. Y más que nada de control y no de educación. Pero existía ya interés en el cuerpo en que se cuidara a los niños. En 1910 se crea el Consejo de Asistencia Pública Nacional y las inspecciones departamentales de higiene. En 1917 el Instituto Profiláctico de la Sífilis, que fíjense si era importante que el edificio actual del Ministerio de Salud Pública era la sede del Instituto Profiláctico de la Sífilis. En 1922 se crea la Cátedra de Higiene independiente de las otras cátedras con el profesor Justo González. En 1926, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria pide a la Facultad de Medicina que le creen un curso para visitadoras escolares. Eso lo hizo el Instituto de Higiene Experimental durante 6-7 años, después desaparecieron, y las tituladas estudiaban patología general, higiene general y enfermedades transmisibles, bacteriología
maternología y puericultura, higiene social, higiene escolar y tuberculosis. En el 31 se unifican todos los consejos que había e institutos de salud en el Consejo de Salud Pública, que en el 33 se transforma en el Ministerio de Salud Pública. Hasta mediados del siglo XX, entonces, la higiene pública se regulaba y controlaba mediante normas, leyes y decretos. Es decir, era una educación subliminal coercitiva. La gente tenía que hacer lo que mandaban, pero no entendía muy bien o no tenía por qué saber lo que se hacía. Pero el avance de la medicina, la posibilidad de prevenir enfermedades, el reconocimiento de muchos factores alimentarios, laborales y ambientales que inciden sobre la salud, obligan a incorporar dentro del sistema educativo formal aspectos necesarios para conservar la salud. Y se entiende por educación formal la nacionalmente organizada, programada, técnicamente realizada, con actividades y tiempos acotados y resultados evaluables. En 1969, fíjese en el año, la OMS dice que la educación sanitaria se basa en inducir a las personas a adoptar y mantener las costumbres de una vida sana, a utilizar razonablemente los servicios sanitarios puestos a su disposición y también a tomar decisiones individual y colectivamente para mejorar su estado de salud y el medio en que habitan. Es entonces un instrumento para crear una cultura en salud. En nuestro país tenemos que reconocer los grandes esfuerzos del profesor Salveraglio, que en el año 1954, en la octava Conferencia General de la UNESCO, dijo: promover en colaboración con la Organización Mundial de la Salud un interés en los Estados miembros por la cultura sanitaria, de manera que desde la enseñanza primaria y especialmente la normal y secundaria se impartan los principios generales de la higiene y de la medicina preventiva que todas las personas deben adoptar para mejorar su salud y la de los pueblos, base imprescindible del bienestar y del progreso social. En 1956 se organiza el primer Congreso de Profesores de Higiene, Medicina Preventiva y Educadores Sanitarios, organizado por la UDELAR por iniciativa de la Cátedra de la Facultad de Medicina de Higiene. En el discurso inaugural hace referencia que fuera académico Salveraglio en la importancia que la enseñanza de la higiene y la medicina preventiva está adquiriendo en el pensamiento médico y también a nivel general. El rector de la universidad, el arquitecto Leopoldo Agorio, expresó: si al hombre común no se lo educa, solo verá en la medida de prevención un cúmulo de obligaciones que restringen de una manera arbitraria e injustificada su propia libertad. Lo que decíamos de la educación coercitiva subliminal. El profesor Luciano González, que era director del Centro del Cerrito, señaló en ese congreso que la enseñanza de la higiene en los liceos es fundamental para lograr cambios en la salud y calidad de vida de la sociedad. Y la doctora Évole, en ese momento ayudante de investigación de la Cátedra de Higiene, dice que la educación en salud debe abarcar todas las edades de la vida del hombre y que a nivel escolar, para que sea efectiva, debe abarcar a niños, padres, maestros, educadores sanitarios, médicos, enfermeras sanitarias, asistentes sociales, dietistas, dentistas, inspectores sanitarios y además a las instituciones locales para el fomento de la salud, centros de salud, gotas de leche, preventorios, comedores escolares, cajas de asignaciones y también la prensa y las radios locales. Ese congreso dio un gran impulso al desarrollo de la enseñanza de la medicina preventiva en otras profesiones, en veterinaria, en química, odontología, ingeniería y arquitectura. Y se actualizaron y ampliaron los programas de enseñanza primaria, de enseñanza media y global, normal, y se programaron múltiples actividades de educación sanitaria. El profesor Salveraglio, en 1955, había escrito el libro Cómo cuidar la salud y evitar la enfermedad, junto con Antonio Giordano. Este libro fue aprobado como texto por el Consejo de Enseñanza Secundaria en los institutos magisteriales y muchas generaciones de maestras se formaron con él. También escribió La salud del obrero y La conquista de las enfermedades evitables para la enseñanza media
y para el público en general, además de todo lo que escribió en parte de medicina, ¿no? También promovió que se incluyera la forestación en los programas de enseñanza primaria y secundaria, y él formó parte de un grupo de gente que acompañó a 300 jóvenes que plantaron 500.000 pinos en Cabo Polonio. Si él viviera en este momento, estaría muy contento porque todas sus aspiraciones ahora están contempladas en los programas de estudio formal. En la década del 50 y 60, en la educación formal, la higiene, la medicina preventiva, tenía un lugar muy limitado al plan de estudio. Yo di clases de liceo del 66 al 71, daba anatomía, fisiología, higiene, y lo de higiene era extremadamente básico y elemental. No me alcanzaba para nada, era solo un pantallazo. Hubo mucho cambio de estudio del 86 al 96, pero el más significativo fueron a partir del 2006. El 15 de diciembre de 2005, un año antes, el CODICEN crea una comisión de educación sexual para un proyecto de educación sexual en los liceos públicos. Y se generó un cargo docente, que es el de referente de educación sexual, que para vean lo importante que ha sido, al inicio se alcanzaba ese título con 3 meses de estudio, ahora con 3 años. En este momento hay uno en cada liceo. El 96% de los 96% de los institutos de liceos públicos del Uruguay tienen un referente sanitario, y además de ocuparse de taller de educación sexual e interactuar en otras actividades que están vinculadas a los problemas sexuales, atiende casos particulares. Y por ausencia de otros también están asistiendo casos de salud mental y de adicciones. Para que tengan una idea, un referente de educación sexual de un liceo público de Montevideo, no de un barrio periférico, que tiene 400 alumnos, el año pasado solo asistió 78 casos de consultas individuales, la mayoría sexuales, pero otros también de salud mental y adicciones. Ahora, como hay uno por liceo, esta relación, fíjese qué insuficiente puede ser para uno que tenga 1000 alumnos. En la reforma de 2006, toda la parte que de higiene y medicina preventiva se le encargó a biología, a los profesores de biología, dentro de la denominación de ciencias naturales. Y el programa incorpora de forma progresiva conocimientos y fundamentos de higiene para la salud integrados con otros del mundo animal y vegetal y sus interacciones con el medio ambiente. También incorporaron nociones de medicina preventiva y conservación de la salud y la evolución de la salud según las condiciones históricas. En la transformación ejecutiva puesta en marcha el año pasado, se dice que la educación para la salud y el bienestar como eje central para el desarrollo de estilos de vida saludables, tanto personales como comunitarios, promoviendo competencias de reconocimiento, respeto y educando para la equidad. Pero la gran incorporación de esta transformación, lo que incorporó a lo que ya había, son todo lo relativo a la salud mental. Se pretende estas competencias psicosociales para enfrentar en forma saludable las exigencias y desafíos del entorno, en especial lo que se refiere a autoconocimiento, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensión y estrés, comunicación asertiva, empatía, relaciones interpersonales, manejo de los conflictos, toma de decisiones, pensamiento creativo y pensamiento crítico. Revisando todos los programas de estudio de todos los niveles y ciclos que hay ahora, se ve que la educación para la salud cruza transversal y longitudinalmente todo el proceso de aprendizaje curricular formal junto a otras disciplinas, de manera que pueda dimensionarse el valor de la salud y a su vez la repercusión local, social, medioambiental y económica que su pérdida implica. El desarrollo longitudinal de los temas es una cosa bastante sencilla de entender y posible. El desarrollo transversal es un poco más complejo porque requiere la interacción o integración
de dos o más profesores de diferentes asignaturas para tratar un tema en conjunto desde el punto de vista que involucre a la salud y a la administración de la salud. Eso parecería ser más fácil de conseguirse en institutos que tengan plantilla docentes permanente, como pueden ser instituciones privadas o muchas del interior, y mucho más difícil en Montevideo, donde los profesores eligen todos los años a qué institutos van, y entonces es mucho más difícil lograr una integración que sea efectiva. Pero el tiempo dirá y seguramente se podrá ir logrando con ese objetivo. Este fue una experiencia que cuando la conocí me pareció interesante, del tercer ciclo que viene a ser octavo año actual, que sería segundo año de liceo, en donde estaban estudiando el aparato digestivo, la anatomía y la fisiología, pero también los obligaron a los chicos a aprender sobre alimentos, calidad de alimentos, valor energético y necesidades energéticas. Cuando finalizaron el ciclo del temario, les hicieron hacer a pequeños grupos un proyecto de desayuno, que le llamaron Desayuno Sí, para que recalcaran la importancia de que tenía el desayuno en la vida y no el no. Y en el proyecto tenían que hacer un menú de desayuno para un niño en edad escolar, otro para una mujer embarazada y otro para un deportista. Tenía que calcular cuántas calorías, qué calidad de tipo de alimento le daban. Y además tenían una cartulina que ya le habían dado de determinadas dimensiones, hacer un juego de cartas en donde pegar ellos fotos de los alimentos y las cartas tienen que tener determinada relación de dimensiones, con lo cual integraron muchas cosas de cálculo, muchas cosas de aritmética, muchas cosas de otras disciplinas en un ciclo que para nosotros en nuestra época liceal era impensable hacerlo. O sea que la integración de alguna manera se puede hacer, pero no alcanza con la educación formal para lograr una educación de salud adecuada a los tiempos, porque los tiempos van cambiando y hay que revisar con nuevos conocimientos y las nuevas amenazas a la salud. Por eso es que se sigue recurriendo a la educación informal y en menor escala a la no formal. La no formal se difiere de la informal en que son procesos educativos organizados, coordinados, sistematizados, que se llevan a cabo por fuera del sistema formal, pero por instituciones particulares o gubernamentales. Por ejemplo, estos podrían ser ejemplos de educación no formal, en la cual nosotros como academia hemos participado también, como Mayo Amarillo, campaña de seguridad vial, semana de lactancia, alimentación saludable, hipertensión arterial, prevención del glaucoma, prevención y control de diabetes, diagnóstico de cáncer de mama. Pero la mayoría de la educación que se recibe después que uno se retira de los centros de enseñanza formal es educación informal, casi toda a partir de instituciones gubernamentales, y que se va adaptando el sistema de comunicación a lo que parece más efectivo de acuerdo al objetivo. Y así recordamos la campaña del cigarrillo, la que se hizo para el COVID, que se enseñó prácticamente por televisión, por radio y por medio de comunicación, sacar la sal de la mesa de los restaurantes, enseñar cómo estornudar y toser, el uso de cinturón de seguridad, conducción y alcohol, y por ejemplo la campaña actual que se está haciendo por el medios para prevenir el dengue. También es educación informal la que hace el médico en la consulta cuando le enseña normas de higiene y de prevención a su paciente o disposiciones y comunicados circunstanciales del Ministerio de Salud Pública. Hay enorme cantidad de información informal que se recibe por prensa, por televisión, por radio, revistas, redes sociales, cuya calidad e idoneidad de los que hablan se desconoce. Por lo tanto, la educación para la salud tiene dos grandes tipos, la formal y la no formal. La formal está organizada del ciclo inicial hasta el terciario. Hay muchas carreras
profesionales que tocan muchos aspectos de la salud de la población y tienen que educar para eso. La fundamental es medicina, que actúa sobre la familia, sobre el Estado, y el Estado, a través de sus instituciones, actúa sobre los sistemas de enseñanza y en control de una cantidad de normas para controlar la higiene y prevenir las enfermedades. Pero también actúa en medio de comunicación de una manera más informal, pero tenemos otra serie de información que no podemos controlar. La educación, entonces, la educación para la salud se hace durante toda la vida. La más importante y permanente es la que se hace dentro de la familia. La que tiene que ser más sólida de todas es la formal, que va desde la infancia hasta que uno termina el bachillerato, y tiene que tener base sólida para que después la no formal y la informal puedan ser valoradas como deben. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Perrier. Muy interesante la conferencia, transitando desde la historia, los inicios de las medidas primeras de higiene y hasta en qué estamos ahora a nivel educacional, como población. Y este es un tema que a nosotros como médicos nos involucra especialmente, así que, bueno, yo es lo que quería decir y le paso la palabra al doctor Pou, que es Muchas gracias. Felicitaciones, Pepe. Estuviste muy bien. Gracias. Creo que no voy a decir nada casi. Simplemente llamar la atención sobre el hecho de que el término higiene y quizá también el término educación son polisémicos. O sea, ¿qué tendríamos? Puede entender una persona cuando se dice higiene, bueno, bañarse, lavarse los dientes, o bien todo el conjunto de acciones que nosotros los médicos o los especialistas entienden por eso. Educar, ¿qué es educar? Es formar en la casa, formar en la escuela, pasar eh, por una etapa más o menos adelantada de instrucción. Antes se llamaba Consejo Nacional de Instrucción, ahora hablamos de educación, como es algo que se incorpora y que luego en fin, se hace en forma casi espontánea. Yo creo que existen algunas hitos en la historia de la higiene que es importante tener en cuenta. Uno, como que tú dijiste, de los inicios, que eran prácticamente prácticas de índole cultural, ¿no? Que se enseñaban o que se transmitían por tradición. Y uno de los hitos es la aparición del médico empírico, del médico no mágico religioso. Estamos hablando de la Grecia del siglo IV, V antes de Cristo, Hipócrates. Hipócrates con su corpus hipocrático, en el corpus hay, sobre todo en el libro sobre las dietas y sobre los aires, los lugares y las aguas, hay muchas disposiciones de orden higiénico. Esto, bueno, luego fue tomado y complicado por Galeno, que como ustedes saben tuvo una influencia muy importante que duró prácticamente a través de toda la Edad Media. En la Edad Media cabe señalar algunos individuos muy significativos, entre ellos un catalán, Arnau de Vilanova, que luego actuó en Montpellier y que fue el que redactó los consejos de higiene para papas, reyes y demás. La escuela salernitana, a la que tú hiciste mención, que era un poema
Era una serie de consejos en poema que llegó a tener más de 3.000 versos a propósito de la, lo que había eh, precauciones que había que tomar para evitar la enfermedad y promover la salud. Sin duda, la peste negra en el 1340 fue un impacto que dio la noción de que algo venía, que algo llegaba y mataba masivamente, y allí empieza, bueno, ¿qué es lo que llega? Y ahí empieza un poco a insinuarse el concepto de miasma. El concepto de miasma, que es algo que no se ve, que no se toca, que no se ve. A veces podría ser que se estableciera que se huele, lo que huele mal, la podredumbre, el hedor, el miasma. Y fíjense que la teoría miasmática siguió vigente prácticamente hasta principios del siglo XX, porque la teoría bacteriana, si bien, bueno, empezó al fin del XIX, llegó a ser práctica a través del reconocimiento de los gérmenes, de la elaboración de vacunas, sueros y su aplicación a las poblaciones ya más tarde. En realidad, eh, el higienismo como ciencia nace a fines del siglo XVIII. Y puede decirse que nace casi al mismo tiempo en el mundo germano parlante y en el mundo francés. El mundo germano parlante, el gran adalid de la higiene, y era una higiene pública, fue Peter Frank, que publicó sus 6 libros e introdujo un término que luego se va a continuar y que tiene para nosotros algún significado antipático, que es el Tratado de Policía Sanitaria, ¿no? Entonces, él fue agregando cosas a la higiene pública general, fue agregando cosas particulares, la higiene de sexual, la higiene de las embarazadas, de los niños, de las escuelas, de los trabajadores, etcétera. Y eso hizo eso coincidió con la Ilustración y con la monarquía ilustrada, porque sobre todo José II en Austria quería tener poblaciones sanas, un poco egoístamente, para tener luego soldados sanos y fuertes que pudieran defender a su patria. Y él fue el que hizo construir grandes hospitales y el que hizo prevalecer, digamos así, como tú señalabas, esto como reglas a seguir obligatorias. En Francia, después de la Revolución Francesa, también empiezan los higienistas, sobre todo, bueno, Villermé, empiezan a aparecer las primeras revistas de higiene pública, de higiene privada. Siempre estamos manejándonos en los términos de que no conocemos la causa de las enfermedades. En realidad, luego de esta etapa, es que aparece la teoría de los gérmenes, ¿no? La teoría de los gérmenes, que es difícil de decir una fecha exacta, porque Lister empezó a usar como antisepsia en el 1865, en base a algunas lecturas que había hecho de Pasteur, pero los grandes descubrimientos y sobre todo sus aplicaciones en forma de sueros y vacunas se hicieron algo después. La escuela francesa, Pasteur y compañía, la escuela alemana, Koch y compañía. El hecho es que ya Jenner había, con la sugerencia de Montagu, había hecho sus experimentos y había
se había lanzado el primer recurso de tratamiento preventivo de las enfermedades, porque el problema eran las grandes epidemias, ¿no? Y el Río de la Plata eh, Montevideo particularmente, tuvo un privilegio y un inconveniente. Fue un puerto muy bueno desde el punto de vista de su profundidad, de su ubicación, pero al mismo tiempo era, sobre todo después de la aprobación del Reglamento de Libertad de Comercio, fue el lugar obligado donde llegaban los barcos desde el norte o desde el sur. Los barcos negreros, todos podían traer los miasmas y hacer que eso se propagara. Por eso fue tan importante eso que tú señalaste, el reglamento de higiene marítima de Ruiz Huidobro y la Junta de Higiene Marítima. Y el puerto y la higiene del puerto se constituyó en un elemento sumamente importante. Eh, Me gusta siempre destacar la importancia de la higiene, que también en parte lo dijiste, fue paralela eh, a, eh, a la evolución sociopolítica, porque la higiene vino a, a transformarse en algo que tenía connotaciones sociales, sí, connotaciones políticas también, y hasta económicas, porque ¿cuáles eran las maneras de luchar contra los miasmas? Eran fundamentalmente dos. Uno, aislar, que eran las cuarentenas, los lazaretos, que acá lo hubo primero antes de la Isla de Flores, que fue de 1868, lo hubo en la Isla de las Ratas o la Isla de la Libertad y en la bahía, y incluso en los propios barcos. Y la otra era la desinfección, o sea que aplicaban en general vinagre como sustancia desinfectante. Ahora, nosotros nos preguntamos, eso influía obviamente sobre el comercio. Por eso los ingleses eran partidarios de la teoría no contagionista. ¿Por qué? Porque ellos estaban ya espontáneamente aislados y tenían como base de su economía el comercio a largas distancias y por todos lados del mundo. En cambio, el contagionismo, el aislacionismo, hacía que hubiera una limitación de los movimientos. Eh, con el nacimiento de la patria, ya existía un protomedicato, ya el primer protomédico elaboró un tratado pequeño sobre el modo de vacunar. Artigas se encargó de que ese tratado llegara a los distintos cabildos en su época y desde el nacimiento de la patria, en 1800, luego del Tratado Preliminar de Paz del 28, en el 29 ya se establece una comisión de higiene pública, formada en general por médicos, algunos boticarios. Luego eso cambia de nombre, Consejo de Higiene Pública, Junta de Higiene Pública del Estado, etcétera. Por el 92 pasa a ser el Consejo Nacional de Higiene Pública, que absorbe al- a la sanidad portuaria, etcétera. Y junto con esos consejos nacen, surgen personas de una gran solvencia. Y también a nivel municipal, tanto Montevideo como las capitales de los departamentos tenían su andamiaje sanitario preventivo, ¿no? La salubridad de la Junta Económica Administrativa primero y de la Intendencia después. Y surgen los primeros demógrafos y epidemiólogos como Joaquín de Salterain, surge la gente que estudia
higiene, como era Escardó, como era el caso de, bueno, de Fernández Espiro y toda esa gente que dedicó su vida, participó, promovió tratados con los países vecinos. El primer tratado se firmó en 1853 con Argentina y Brasil. Y luego se siguieron firmando porque, claro, se necesitaba un mínimo de regulación legal para eso. Después empezaron los congresos científicos, los congresos médicos latinoamericanos, las reuniones de sanidad el panamericano. Se empezaron a poner de acuerdo porque vieron que no era un problema propio, un problema de cada país. Y bueno, y luego, claro, viene el desarrollo de los conceptos y de la educación que tú muy bien mostraste, porque progresan los criterios pedagógicos. Porque cuando en el tiempo que el chiquilín se portaba mal y le pegaban con una regla en los dedos, o le ponían las orejas de burro, era uno, y eso no sería admitido en la pedagogía hoy. Entonces, ha habido una evolución también del modo de enseñar, del modo de educar. Y lo último que voy a decir es que, y me parece muy bien, y creo que en eso hemos hecho grandes progresos, eh, conjuntamente, quizá, siempre me pregunto la disminución de las enfermedades y las muertes en tantas enfermedades, en tantos aspectos, ¿de qué depende? ¿Depende del desarrollo científico-tecnológico o depende de estas grandes medidas de higiene que nos parecen hoy un poco rudimentarias? Aislar la gente. Cuando vino la epidemia de COVID, no sabían de qué se trataba, era un miasma. ¿Qué hicieron? Bueno, no en este país, no obligaron, pero sí instaron a que la gente se encerrara, no trabajara, con las consecuencias económicas que se conocen, y que se lavara las manos y que se higienizara en lo posible. O sea que después evolucionó porque se conoció el agente, se conoció cómo preparar una vacuna, en fin, todo es una historia reciente. Pero como lo viejo también se repite, ¿no? Esos hombres que andaban en el siglo XIV con los picos, bueno, eran nuestros tapabocas, ¿no? Y todo las precauciones que por radio, televisión y demás se preconizaban. Ahora, claro, hubo una época en que la educación era coercitiva. Y fue la época en que los médicos adquirieron injerencia en casi todos los aspectos de la vida de una persona o de una comunidad. En el modo de nacer, el modo de vestirse, el modo de alimentarse, el modo de hacer ejercicio, etcétera. Y de ahí viene, y perdonen si están en desacuerdo, el gran error de algunos historiadores, sobre todo de Barran, que hablan en forma displicente o incluso criticando en formas desagradables del poder médico. Bueno, era la posibilidad que tenía el médico desde sus conocimientos de lograr mantener la salud individual y colectiva y promover, tratar la enfermedad cuando esto ocurría. Pero el poder médico, que hoy día, dicho sea de paso, está bastante venido a menos, pero es también razonable, porque el paciente o el enfermo o el que quiere evitar su enfermedad tiene sus medios de información y demás y de formación a través de una buena educación. O sea que yo pienso que el tema de la higiene atraviesa los tiempos, como tú dijiste, desde el principio hasta ahora y seguirá,
ha sido probablemente, se ha ido modificando desde una higiene más individual a una higiene más pública, de una higiene más particular a una higiene más diversificada, desde una higiene que era aquella dieta hipocrática que era no solamente lo que se come, sino además el ejercicio, el aire puro, el trato con amigable con los demás, hasta bueno, los conceptos actuales de prevención a través de vacunación y demás. En todo esto, como en tantas otras cosas, el individuo pierde parte de su libertad. O sea, si yo tengo, como en el caso de COVID, vuelvo al ejemplo, eh, llego a la convicción de que tengo que vacunarme y pienso que esa vacuna puede no estar totalmente probada. Bueno, eh, hago un acto de fe, pierdo mi libertad de hacer lo que quiero en aras del beneficio colectivo. Y contra esto se ha chocado siempre. Cuando la vacuna antivariólica se propuso la obligatoriedad de la vacuna antivariólica, la viruela fue endémica durante muchos decenios, con brotes epidémicos. Y fíjense que Francisco Soca propuso, cuando fue por primera vez diputado, 1891, el reglamento, la ley de obligación de la vacuna antivariólica. ¿Sabe cuánto le llevó eso? Al año 1911. 20 años estuvo Soca lidiando contra sus ignorantes en materia de higiene, compañeros del Parlamento, para lograr la obligatoriedad de la vacuna antivariólica. Yo le preguntaba a José Pedro hoy si el BCG era legalmente obligatorio o no. No lo sé. El hecho es que se descubrió en el 21, mejor dicho, se aplicó en los humanos en el 21 por Calmette y Bernard, y casi inmediatamente, por mediación de Abelardo Sáenz, se trajo al Uruguay. Y yo creo que todos hemos sido por generaciones vacunados de recién nacidos con el BCG. Incluso cuando el COVID se planteaba así, algunas reacciones positivas frente al virus no eran consecuencia de esa vacunación masiva que todos sufrimos sin darnos cuenta. En fin, podría seguir hablando, no quiero, si se me fue la comparto contigo la enorme admiración que he tenido por el profesor Salveraglio y que sigo ahora teniendo por su hijo, porque sé que él ha sido un continuador de la obra de su padre. Gracias. Muchas gracias, doctor Pou. Le damos la palabra ahora al doctor Enrique Pons, para que complete los comentarios de la conferencia. En primer lugar, gracias por convocarme al comentario, es un honor, y lo primero que quiero señalar es que realmente el tema es sumamente oportuno, y es sumamente oportuno que se plantee en un ámbito académico, porque todavía persiste la idea de que el tema, o los temas, porque en realidad hemos dado varios, son menores, y bien se ha dicho, se aprende en el hogar, se debería aprender en el hogar, pero no solo en él. En otros lugares, como puede ser la propia facultad, muchas veces es entendido, sobre todo por los estudiantes, como un tema secundario. El énfasis está en lo patológico y en lo más complejo posible. Y esas cosas son menores y no hay más remedio que saberlas, pero hasta por ahí no más. Y además es un tema descontextualizado, porque casi siempre se reduce la idea de higiene, ha sido mencionado acá, solo a limpieza.
sin vincularlo con, entre otras cosas, educación para la salud. Por eso creo que hizo bien el académico Perrier en encauzarlos en esta conversación. En realidad escuchamos solamente un pantallazo de algo que podría ser, y seguramente la información que tienes es enorme, un pantallazo de mucha y valiosa información. Me voy a ubicar yo también en ese criterio en mi comentario. Voy a hacer simplemente un pantallazo, solo quiero insistir en algunos aspectos. Pero en primer lugar, que también ha sido mencionado varias veces, en el papel de la no hay acuerdos culturales entre los criterios de higiene y de salud pública, entre las diversas poblaciones que hubo y que hay en el planeta. Una frase que me gustó mucho, la limpieza por encima del decoro. El decoro parece haber pasado de moda, no solamente en los temas en los que hemos estado tratando, sino en la banalización del respeto y en la caída de torpes groserías que, entre otras cosas, incluyen el desatender aspectos de higiene que involucran a toda la población, en pro de hacer yo lo que se me antoje. Ese decoro incluye algunas groserías enormes. Me voy a escapar del tema, pero es algo que me preocupa profundamente cuando vemos humor, abro y cierro comillas, en televisión. ¿De qué decoro estamos hablando? ¿De qué respeto por los otros? Es cierto, yo puedo apagar el receptor y no verlo nunca, porque adquirí en otra época criterios para discriminar lo que me interesa y lo que creo que es valioso de lo que no. Me preocupan las generaciones jóvenes que se crían en ese ambiente y que entienden que eso es lo racional, lo normal, y el término decoro anda a saber dónde diablos quedó. La historia ha mostrado, y paso ahora a la historia porque es un punto central en esta presentación, ha mostrado situaciones de antagonismo, a veces violento, sobre todo en Occidente. No me voy a referir a otras culturas, aunque me ha interesado el tema y tengo información de otras culturas, pero me voy a referir a Occidente. Por ejemplo, entre el rechazo eclesiástico por algunas costumbres que ahora entendemos como higiénicas y el apego popular, y voy a aclarar por qué dije Occidente, a costumbres distintas. Es bien sabido que el cuidado del cuerpo interior, del espíritu, el alma, llámenle como quieran, cobró un predominio enorme por encima del cuidado del cuerpo exterior, entendido sobre todo como la piel. Y por tanto el desapego a la higiene corporal en tantas circunstancias en las cuales se entendía que el cuerpo desnudo o el tocar el cuerpo podía conducir a conductas pecaminosas. Pero en Occidente pasó una cosa interesantísima, y es que una vez caído el imperio de Oriente, de Occidente sobre todo, las culturas bárbaras que se habían occidentalizado, se habían romanizado en el derecho y en otra cantidad de cosas, entre ellas algunas formas de educación, conservaron sus costumbres, entre otras el baño público. El baño en grandes ambientes en los cuales se concurría desnudo, absolutamente desnudo, no en trajes de baño, como hacemos ahora en los baños públicos, sino desnudos, niños, adultos, viejos y de ambos sexos. Me atengo a la vieja teoría de que hay solo dos sexos. Los que quieran discrepar están en libertad de hacerlo. Así que perteneciera al sexo que se perteneciera, se podía concurrir. Y por supuesto eso conducía a situaciones de cierta promiscuidad, especialmente entre los jóvenes, que desembocaban en conductas sexuales. Eran más o menos toleradas por el resto del grupo, porque era tradición en los pueblos bárbaros, también entre comillas. Vuelvo momentáneamente al asunto del cuerpo interior,
porque eso afectó a un aspecto de higiene enormemente importante, la lactancia. En una época en la cual la lactancia era trascendente. Eran excepcionales las situaciones, especialmente las clases más altas, en las cuales las mujeres no querían amamantar y cedían a las nodrizas el amamantamiento, pero el resto de la población, el 99% de la población amamantaba. Ahora, ¿qué cuidado había de higiene había que tener? El evitar que quien amamantaba, si el niño no podía ser amamantado por su madre, no fuera de la religión oficial, porque la herejía y cualquier otra forma de diferencia que no fuera tolerable podía transmitirse por la leche. De manera que la única higiene que se exigía era la pureza de sangre, y se la denominaba así. Esa afiliación precoz a la diferenciación, en cierta medida tiene un asentamiento en la imposición del neoplatonismo, sobre todo la corriente de Plotino, que fue uno de los mayores defensores del hecho de no ocuparse de lo que ahora entenderíamos como higiene en el sentido contemporáneo. El cuerpo exterior, en cambio, para los pueblos bárbaros, que constituían la enorme mayoría de los habitantes de Europa, sobre todo, era fundamental. Así que pese a la oposición oficial, porque los gobernantes, los reyes fundamentalmente, se afiliaron a la idea de que había que prohibir los baños públicos, no lograron hacerlo. Quizá la excepción era Carlomagno. Carlomagno se bañaba en público con todas sus mujeres, porque tuvo varias, con todos sus hijos, con toda su corte, y siguiendo los preceptos de su origen franco-germano. Pero el resto trataron de oponerse a los baños públicos. No fue posible. Aún en las épocas de mayor represión, siguieron existiendo hasta el punto de que en una de las ciudades más desarrolladas culturalmente de Europa, París, recién desaparecieron esos tipos de baños, aun cuando ya ciertas formas de pudor en el baño se manejaban mejor, había un poquito más de privacidad. Recién en París desapareció a fines del siglo XVIII. El último baño público de esas características desapareció a fines del siglo XVIII. Y esa tolerancia hacia los escarceos sexuales empezó a coincidir, porque resultó rentable, con prostitución. Y se instalaron alrededor de los baños ámbitos en los cuales habían prostitutas o donde podían concurrir y alquilar un lugar temporario alguna pareja que se hubiera formado durante el baño. Y lo interesante es que, ya que se habló de la peste y del peligro de los miasmas, ni la peste lo hizo desaparecer. Tan pronto como desapareció la peste, volvieron a los baños públicos. Por eso lo de la tardía evolución en París. Y esto me hace ir a una muy breve digresión, que es el de el agua en un ámbito fisiológico, el parto en el agua, que lo he leído y lo he estudiado muchísimo tiempo. Es verdad que se higieniza a la embarazada antes de que ingrese al ámbito donde va a tener su parto en el agua. Es verdad que quien va a asistir el parto se higieniza también y que las parejas que a veces también participan se higienizan. Sin embargo, ustedes saben que algunas de las recomendaciones actuales de los organismos rectores en salud obstétrica, salud materno, infantil o como le quieran llamar, consideran que el enema previo al parto no es necesario. Incluso puede ser molesto o inconveniente. Ahora, eso me hace acordar a una mujer que no recibió un enema y que está metida dentro del baño, y lo que me enseñaba uno de los residentes anteriores a mí, cuando yo recién estaba esperando, dice,
es fácil saber cuándo una mujer va a tener su accouchement, porque va precedido del petit accouchement. Imagínense ustedes lo que quería decir. No sé, es verdad. Entonces, no voy a entrar en ese tema, no es el tema de hoy, pero de qué higiene estamos hablando, de qué evitación de contaminaciones estamos hablando. Es otro tema. Pero coincide con la forma en la cual se nos impregnan las culturas en las que vivimos, de las cuales escapamos con muy poca facilidad o no escapamos nada. Hace mucho tiempo tuve el privilegio de trabajar con el profesor Caldeiro, pero en el Ministerio de Salud Pública, contra mi voluntad, pero fui al Ministerio de Salud Pública a trabajar con Caldeiro. Una ventaja. Me mandaba cuánta reunión internacional había, porque me decía, yo no soy obstetra, da vos. Y un día me mandaron a una en la cual había que ver un programa desarrollado por japoneses de cómo hacer coincidir para entusiasmar a las mujeres a sus controles y a evitar embarazos con control de parasitosis. Lo habían implementado en Japón después de la guerra, donde las parasitosis intestinales eran terribles, y lo llevaron a México, donde pasa exactamente lo mismo, y uno de los disertantes en estas reuniones era un especialista mexicano en parasitosis intestinales, lo he visto citado, debe haber muerto a esta altura, supongo, pero ojalá que no, era muy buen tipo. Especialista internacional reconocido en parasitosis intestinales, que nos explicaba que en los ambientes rurales era prácticamente imposible lograr controlarlo porque no usaban retretes. Defecaban en los alrededores de los caseríos donde vivían, donde estaban las quintas, y de ahí salían las verduras con las cuales después hacían el alimento. Las mujeres lo preparaban sin lavarse las manos. Entonces nos llevaron de visita a una escuela rural donde habían logrado inaugurar un retrete. Y los niños estaban muy entusiasmados y querían mostrarlos a los extranjeros que estábamos ahí. El grupo lo lideraba este ultra especialista, fuimos ahí, nos mostraron cómo trabajaban con los niños, cómo les hacían investigaciones, a ver si tenían parasitosis, cómo les daban antihelmínticos y cosas por el estilo. Y cuando terminaba la jornada, estábamos por irnos, la directora de la escuela dice, las mamás tienen una sorpresa para ustedes, pasen al salón comunal. En el salón comunal estaban las mamás preparando comida a mano pelada. Cuando empezaron a distribuirla, yo dije, no, miren, discúlpeme, estoy de régimen, no voy a comer. El primero que se abalanzó a comer fue el mexicano que nos había explicado el riesgo que ese era. A la vuelta me senté a su lado y le dije, pero no pasaste días diciéndonos, pero es tan rico, después me tomo mis antihelmínticos. Eso es cultura. Y eso conspira en muchas de las cosas que pretendemos hacer contra lo que realmente pasa en las poblaciones, que aceptan cosas a las cuales voy a llegar inmediatamente, y que es el fundamental tema de una salud. No voy a insistir en esto. Nos acostumbramos a convivir, entre otras cosas, con la mugre. Nos acostumbramos a vivir. ¿Quién le da pelota ahora? Mirá qué porquería lo que hay. Pero andamos entre la mugre. Esta ciudad está mugrienta. Y sin embargo, se ha oído por ahí, y que alguien me disculpe si siente que esto no debería decirlo, que la gente que quiere vivir en la calle tiene derecho a vivir en la calle y que por tanto no hay que hacer nada para evitar eso. Esa es educación informal en el peor sentido del término. Y como hablaste en tu conferencia sobre la prensa, y después lo mencionó Pau también, el tema de la prensa, parece que en este momento, culturalmente, vale lo mismo la información científicamente avalada que la alternativa, la que sea. Lean la página de salud del diario El País, el del mayor tiraje de esta república, y van a ver las páginas enteras en las cuales aparece cuanto disparate se quiera decir sin el menor pudor. Y anda a oponerte a eso. Hace unos
ya tiempo, debe ser un año, o quizá un poco más, paso frente al televisor prendido en mi casa, mi esposa mira uno de los programas de la mañana temprano, después se va a hacer ejercicio, el televisor queda sistemáticamente prendido. Y en ese momento estaban entrevistando a un señor que hablaba muy entusiasmado y me llamó la atención de lo que hablaba. Parece que fue muy famoso en algún momento, yo sinceramente no lo conozco. Y ahora había retomado, se había alejado de lo que hacía, no lo había retomado porque tenía que transmitirle a la gente el mensaje que él había experimentado en sí mismo. Él no se enfermaba jamás y se había curado de cuanta enfermedad le aparecía en el momento en que aparecía. Y su técnica era muy sencilla. Recogía un vaso de agua del Río de la Plata todas las mañanas y se lo tomaba. Y no había mejor remedio que ese. Y los periodistas lo siguieron interrogando 20 minutos. El tipo tuvo 20 minutos de propaganda diciendo eso sin que a nadie le importara. Eso es educación informal en el peor sentido del término. Vuelvo a la frase del rector Agorio y la voy a mencionar textualmente tal como tú hiciste. Si al hombre común no se lo educa, solo verán las medidas de prevención un cúmulo de obligaciones que restringen de una manera arbitraria e injustificada su propia libertad. Y con esto quiero terminar. Libertad, tremendo concepto, tremenda palabra, como quieras llamarlo. No es ahora el momento de ingresar en su análisis desapasionado. O quizás debería cambiarlo y decir, es momento de que decidamos apasionarnos por entrar en el debate de la libertad individual y la libertad social si queremos realmente progresar en el sentido de que no dejemos que se imponga eso que ahora llaman cultura woke. Y gracias por tolerar. Muchas gracias, doctor Pou. Perdón, doctor Pons. Y son dos enfoques distintos del análisis de la conferencia del doctor Perrier. No sé si hay alguien más dentro de los presentes que quiera hacer algún comentario. Doctor Salveraglio, que ha sido referido en algún momento, y el homenaje a su padre. Primero agradecerle personalmente y con mucha emoción al amigo Perrier por haber hecho la referencia que hizo sobre mi padre. Sobre él solo un par de cosas. Él comienza muy temprano a dedicarse a enfermedades infecciosas en la época que no había tratamiento etiológico, no había antibióticos ni sulfamida. Entonces él ve que lo que más podía hacer el médico por la salud de los demás era evitar la enfermedad. Y él comienza a estudiar simultáneamente higiene junto con medicina preventiva. En el año 40 y poco, él piensa que puede aspirar a cátedra de higiene y va a Estados Unidos a formarse durante un año como profesor de higiene, y al terminar, luego de estar un año en distintos centros de higiene de Estados Unidos, lo invitan a una reunión que duró un mes de profesores de higiene dedicados a la higiene de todos los estados de Estados Unidos para ver cómo los adelantos de la higiene se podían hacer llegar a toda la población, particularmente a los más pobres, que van a ser los más beneficiados. Y en esa reunión que duró un mes, la primera conclusión era, la primera medida es la educación. La segunda cosa, cuando hay una vacuna que es efectiva y no tiene mayores riesgos, la vacuna es la primera cosa a implementar. La tercera cosa, la vacuna no tiene que ser obligatoria. Tiene que educarse a la población, para que cuando la población comprenda la importancia de la vacuna, no solo la acepte, sino que la reclame para proteger su salud. Y un poco fue, no sé si un poco de jactancia familiar, es que lo que se hizo contra el COVID en Uruguay fue una presidencia que tuvo la noción de la importancia de la vacuna, que dedicó personalmente a traer la vacuna a Uruguay. Y cuando puso la vacuna a disposición del pueblo, el pueblo exigía que le iban a vacunar, que había terminado el enfrentamiento por llegar entre los grupos de estar primero. Así que les agradezco mucho a ustedes todos, y bueno, gracias. Doctor Perrier, no sé si quiere cerrar. Voy a cerrar porque me siento obligado primero
los dos comentaristas reconocen que lo que hice yo fue una síntesis de los principales hitos que fui encontrando en donde podía vincularse la higiene a la necesidad de educar a la población, que se hacía en forma, como yo definí, subliminal coercitiva, porque era por normas e imposiciones, y que muy bien el rector de la universidad al momento lo aclaró, que si a uno no le explican el por qué y para qué, es muy difícil que lo haga a conciencia. Lo segundo, que como reflexión final, cuando hagan una conferencia, si quieren suicidarse antes, elijan a 11 expertos en el tema y en historia para que la comente. De todas maneras, lo que uno quisieron fue darle más brillo a los comentarios, a la exposición que yo hice en forma más humilde, pero que yo aprendí mucho y creo que todos también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y damos por finalizada la actividad del día de hoy.